Bonitas. Y esta charla pues estuvo también a cargo del doctor Luis Guzmán, que es mastólogo del Servicio de Cirugía de Seno de la Clínica Universitaria Colombia. Para empezar, pues hay que tener en cuenta que el aumento de las mejoras en el pronóstico del cáncer, que es algo que ha venido incrementando en nuestro país y en el mundo debido a la innovación de los tratamientos, ha generado que la preservación de la fertilidad sea una consideración cada vez más importante para apoyar a las mujeres que aspiran a tener un hijo después del tratamiento del cáncer, teniendo en cuenta el aumento de la edad, además del primer embarazo en las mujeres, porque las mujeres ya no se embarazan tan temprano como antes, y la creciente incidencia además del cáncer de mama de aparición temprana en muchos países. Entonces, las mujeres cada vez se embarazan más tarde y cada vez se diagnostica cáncer de forma más temprana, por lo que un mayor número de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama antes de completar sus planes de maternidad. Las tasas entonces de embarazo son más bajas en comparación con la población general en estas mujeres y eso puede deberse a varios factores, incluidas las preocupaciones por las posibles complicaciones que pueda tener el embarazo y el riesgo de recaídas de cáncer o complicaciones que pueda tener en estas pacientes después del embarazo. Estas son las cifras de Globocan, las últimas actualizadas del 2022 y nos muestra que en definitiva la incidencia de cáncer de seno sigue siendo alarmante en las mujeres en el mundo y como el cáncer de seno, que es seguido del cáncer colorectal, está muy lejos de tener ni siquiera una incidencia cercana de los otros tipos de cáncer en las mujeres e incluso cuando lo comparamos en ambos sexos, el cáncer de mama sigue comandando la incidencia en el mundo, siendo el cáncer más prevalente en el mundo. Las cifras en Colombia, según esta misma fuente, muestran que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en prevalencia con un 13.7% de cáncer en el país. En el año 2022, esto correspondió más o menos a 15.509 casos nuevos y de estos, más o menos 4.411 fueron decesos por causa de este tipo de cáncer. Esta tabla es para mostrarles las causas de cáncer específicamente en mujeres jóvenes, es decir, mujeres menores de 40 años en nuestro continente según su incidencia. Entonces, pues a nivel mundial, esto es en pacientes menores de 40 años, el cáncer de mama sigue siendo el cáncer prevalente y en América del Sur y el Caribe, que es lo que nos corresponde, el cáncer de mama es un 25.8% de los cánceres en mujeres menores de 40 años, siendo el cáncer principal muy lejos del siguiente, que es el cáncer de tiroides, que está más o menos en un 15% en las pacientes, y esto fue pues de un estudio que se hizo en 2019, por lo que sigue siendo el cáncer más prevalente en las pacientes en edad fértil. En cuanto a la presentación clínica, que fue lo otro que se analizó en este estudio, en pacientes jóvenes de habla hispana, se identificaron las características de este. Entonces, pues hay que tener en cuenta que en cuanto a la presentación clínica, siempre va a ser de baja sospecha diagnóstica por pues el componente juvenil de las mujeres, tiene un alto riesgo de multifocalidad, mayor compromiso ganglional y mayor tamaño tumoral. Es decir, en estas pacientes, cuando se diagnostica, el grado tumoral suele ser mayor, suelen tener ya compromiso de ganglios y tienen riesgo de que sea multifocal. En cuanto a las características anatómicas de la anatomía patológica, tienen un mayor grado histológico, suelen tener mayor sobreexpresión de HER2 comparado con pacientes mayores de 40 años. También hay una mayor frecuencia de triples negativos, siendo que en estas pacientes igual el componente hormonodependiente sigue siendo el más grande. También hay una mayor incidencia de triples negativos en esta edad. Y también pues va a tener menor madurez de las células epiteliales y va a tener un KI67 en estrógenos positivos elevados. En cuanto a la genética, pues obviamente va a ser en estas pacientes una mayor incidencia de todas las alteraciones genéticas que se presentan y todas las mutaciones van a ser más frecuentes, sobre todo pues la incidencia de BRCA1, que si lo comparamos pues es mayor en estas pacientes porque se presentan más temprano. Y en cuanto al tratamiento, pues hay una mayor quimiotoxicidad, hay una mayor gravedad de los síntomas depresivos en estas pacientes, los síntomas de ansiedad. Obviamente la fertilidad es una de las preocupaciones mayores. También hay una preocupación en cuanto a la falla ovárica prematura, no solo por fertilidad, sino por síntomas de menopausia más tempranos. Y esto hace pues una baja motivación para realizar actividad física en las pacientes. Hay mayor incidencia de sobrepeso, que también aumentan los factores de riesgo para recaídas. Y
Entonces, así las pacientes van a tener un peor pronóstico. Se ha visto que pues la incidencia es mayor en pacientes caucásicas, pero el pronóstico es peor en mujeres afrodescendientes. Esto sigue siendo igual para las mujeres jóvenes. También en jóvenes hay mayor riesgo de cáncer contralateral, tienen una menor supervivencia global y menor supervivencia libre de recaída, según este estudio. Entonces, pues acá hay que tener en cuenta que muchas mujeres jóvenes con cáncer de mama van a desear completar su familia después de completar las terapias contra este cáncer y lo que tenemos en contra es que es la neoplasia maligna más frecuente diagnosticada en mujeres en edad reproductiva. Hay un grupo de sobrevivientes, por ende, de cáncer más grande, entonces son las pacientes jóvenes que son sobrevivientes a un cáncer que generalmente es hormonodependiente, pero que tienen un deseo de paridad y pues este tipo de cáncer también es el mayor diagnosticado antes de lograr la paridad satisfecha. Acá en la gráfica vemos la distribución de este tipo de cáncer en las pacientes menores de 40 años y vemos que el hormono dependiente, que es el que tiene receptores de estrógeno positivos, que en la gráfica se muestra de color rojo, pues sigue siendo el más prevalente con el 74%, pero hay que tener en cuenta que el triple negativo pues también va a ser más prevalente en estas pacientes respecto a las pacientes mayores que pues tienen una prevalencia menor de triple negativo, pero el componente hormonal sigue siendo pues el de mayor incidencia. Acá pues tenemos la característica que se encuentra en los tumores en pacientes jóvenes, que es del mismo estudio que estudió el cáncer de mama en pacientes muy jóvenes y se encontró pues que acá lo comparan las pacientes que son muy jóvenes respecto a las pacientes que tuvieron un cáncer de mama con una edad más avanzada y se encontró que las pacientes jóvenes tenían unos tumores de tamaños mayores que también tenían nodos positivos o ganglios positivos respecto a las pacientes que eran diagnosticadas más tardíamente y que el grado histológico también era mayor en estas pacientes. Asimismo, pues en cuanto a los subtipos, el luminal o el de receptores de estrogénicos positivos sigue siendo el mayor en los dos grupos de edad. Y pues la diferencia es que el triple negativo suele ser un poco mayormente diagnosticado en pacientes jóvenes que en pacientes de mayor edad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si es seguro o no el embarazo después de un cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos. ¿Y qué nos dice la evidencia? Lo que nos decía la evidencia antes era que esto no podía ser y pues había una creciente preocupación en las pacientes para lograr un embarazo por el aumento de los estrógenos y de las hormonas que implicaba precisamente la fertilidad. Entonces, pues hay que tener en cuenta que en edad fértil 10% de los cánceres de mama se presentan en estas mujeres y que el 90% de estas van a tener paridad insatisfecha, las mujeres con supervivencia. Esto pues tiene un vínculo directo con su salud mental y el derecho a formar su familia, teniendo en cuenta que en las pacientes con receptores de estrógenos positivos, la terapia es prolongadamente, más o menos 5, 7, 10 años, dependiendo del caso de cada paciente, por lo que siempre que vamos a iniciar tratamiento en estas pacientes, debemos derivarlas a planificación familiar y a fertilidad antes de iniciar el tratamiento y eso es algo que se ha establecido recientemente y que antes no se hacía. Ahora pensamos en la preservación de las pacientes de la fertilidad y debemos entonces hacer un manejo integral y llevarlas a planificación familiar y a fertilidad antes de iniciar tratamiento. Lo que tenemos ahora reciente y que vamos a ver más adelante, pues es los agentes alquilantes que para la quimioterapia gonadotóxica en la insuficiencia ovárica prematura, que lo vamos a ver más a detalle, y pues actualmente se están buscando nuevas terapias target inmunoterapia que desafortunadamente tienen un riesgo desconocido para el embarazo posterior en estas pacientes. Entonces, acá tenemos graficado de un estudio del 2021 los niveles de todos los tipos de estrógenos que se presentan por cada trimestre del embarazo y pues por las semanas de gestación. Y como podemos ver, los niveles de hormonas sexuales durante el embarazo van en aumento según cada trimestre, por lo que era la principal preocupación de la recurrencia de cáncer de mama por la alta carga de hormonas en el embarazo. Entonces, pues como vemos, estradiol, estronastriol, todos aumentan exponencialmente durante el embarazo. Y entonces,
Para estas pacientes, lo que se suele dar es la hormonoterapia. Las pacientes que tienen receptores de estrógenos positivos, la base del tratamiento de este subtipo de cáncer, que es el subtipo más común de cáncer de mama, es la hormonoterapia, es decir, los antiestrogénicos o la privación de estrógenos que adyuvantemente se ha demostrado indiscutiblemente que reducen significativamente el riesgo de recurrencia y de mortalidad en estas pacientes. ¿Cuál es el problema con esto? Que este tiempo de terapia es prolongado cuando estamos hablando de una paciente que está en edad reproductiva. Entonces, el tratamiento mínimo es por 5 años, pero se puede prolongar incluso a 7 a 10 años. Y acá nos entra la duda sobre la pausa reproductiva. ¿Qué es la pausa reproductiva? Suspender este tratamiento durante un intervalo de tiempo buscando el embarazo, pues la gestación en la paciente que lo desea. Esta hormonoterapia se suele hacer con distintos tipos de tratamientos, con moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno, que es lo que más conocemos, con inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, que es lo más usado. Sin embargo, este se usa en pacientes menopáusicas, por lo que no estaría tanto en este contexto, y los supresores de la función ovárica o los análogos de la GnRH, como la goserelina, que ya vamos a ver la implicación que tienen en ellos. Esta hormonoterapia inicialmente pues es de 5 a 10 años y lo que se había dicho al principio, incluso en estudios del 2020, que no es que sean de hace mucho tiempo, es que el embarazo está totalmente contraindicado durante esta terapia y que incluso era mejor retrasar el deseo de fertilidad hasta finalizar la hormonoterapia adyuvante. Sin embargo, al menos 5 años. Sin embargo, pues esto mostró que retrasar la terapia de los deseos de fertilidad al menos 5 años completando el tratamiento de hormonoterapia reducía significativamente la fertilidad y la posibilidad de éxito en estas pacientes. En cuanto a la hormonoterapia, pues, ¿cuál es el costo de este? Si bien se ha demostrado y es indiscutible que disminuye las tasas de recaídas y las tasas de mortalidad, pues el costo para pacientes en edad reproductiva es alto porque tiene efectos secundarios a corto y largo plazo que pueden afectar negativamente su calidad de vida y que incluso generan una disminución de la adherencia de las pacientes a este tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que estas pacientes van a tener, además de disminución de o pérdida de la fertilidad, estas pacientes van a entrar en un estado premenopáusico de una falla ovárica incluso prematura que les va a generar síntomas vasomotores, un síndrome genitourinario de la menopausia como si fueran pacientes de mayor edad y una disminución de la densidad mineral ósea. Hay que tener en cuenta pues que estos efectos secundarios pueden ser constantes, algunos pueden ser irreversibles. Generalmente los subestimamos a la hora de ofrecerles tratamiento a estas pacientes porque pensamos que pues le estamos disminuyendo las recaídas, les estamos disminuyendo el riesgo de mortalidad, pero pues son efectos que hay que tener en cuenta, muy ocasionalmente son tratados y generan una baja adherencia de estas pacientes. Estos síntomas en todos los estudios que se han mostrado generalmente están presentes, son más graves y generan 5 veces más riesgo de abandono de la hormonoterapia en las pacientes. Entonces, lo que les contaba, históricamente a las pacientes con cáncer de mama que deseaban concebir, se les aconsejaba que esperaran al menos 2 años después del diagnóstico del cáncer y que después de esto entráramos como a considerar la fertilidad de estas pacientes. En el estudio que se publicó de la ESMO del 2022, pues se sigue, digamos, aconsejando que después de 2 años se piense en la fertilidad en estas pacientes porque el riesgo de recidiva tumoral se demostró que es mayor durante los primeros 2 años después del diagnóstico. Entonces, cosas que se han establecido con los estudios, 2 años después del tratamiento, no poner la fertilidad como en el primer plano, pero podemos tener otras opciones como la preservación ovárica antes de iniciar los tratamientos. Y este es en un estudio del 2001 que de quimioterapia se estableció que la ventana del tiempo para recuperarse de la toxicidad ovárica inducida por quimioterapia podía ser de 2 años a 5 años, por lo que se considera que al menos 2 años dentro de la terapia es como la ventana que debemos considerar. Y en un estudio que se publicó en la revista oncológica en el 2021, entre las mujeres que se quedaron embarazadas después del tratamiento para un cáncer de mama, pues analizó los efectos en el recién nacido y en el embarazo para estas pacientes y se observó un mayor riesgo de complicaciones del embarazo.
un riesgo 1.5 veces mayor de bajo peso al nacer, 1.5 veces mayor de parto prematuro, 1.2 veces mayor de tener un neonato pequeño para la edad gestacional. Sin embargo, en este estudio no se encontró un aumento significativo del riesgo de anomalías congénitas ni otras complicaciones reproductivas relacionadas con haber estado expuestas a hormonoterapia o a quimioterapia. Ahora, pues vamos a hablar de este estudio, que es el estudio más grande que se ha hecho en relación a embarazo posterior a cáncer de mama hormono dependiente, y es el estudio POSITIVE que se publicó en el New England Journal en el 2023, y este investigó la interrupción temporal de la terapia hormonal con el objetivo de permitir el embarazo en las pacientes y si se asociaba o no con un mayor riesgo de recurrencia del cáncer de mama. Además, tenía el objetivo de proporcionar más información sobre los diferentes indicadores específicos relacionados con la fertilidad después de hormonoterapia en esta paciente, el embarazo y la biología del cáncer de mama que tenía recidiva en estas pacientes. ¿Cuáles fueron las limitaciones grandes de este estudio? Que el seguimiento fue 41 meses, lo que pues es un tiempo muy corto para poder hablar de recidiva sobre efectos secundarios. Y pues la inscripción de mujeres con enfermedad predominantemente fueron mujeres en estadio 1 o en estadio 2, y solamente el 6% de las pacientes participantes del estudio tenían enfermedades en estadio 3 o mayor, por lo que pues esto limitaba un poco, digamos que las... los hallazgos del estudio. Entonces, pues este es el título del estudio. Se incluyeron inicialmente 518 pacientes en el estudio, dos fueron excluidas porque una pues se inscribió por error, otra se retiró, y finalmente, después de excluir pacientes por los criterios de exclusión, que eran que pues pacientes que no cumplieran la edad, pacientes que tuvieran un grado histológico mayor o pacientes que no estuvieran dispuestas a recibir la adyuvancia o que no la hubieran recibido o que no tuvieran deseo de gestación. Quedaron 497 pacientes incluidas en el estudio. Se incluyeron pues pacientes que tuvieran menos de 42 años en estadios 1 a 3, con que hubiesen recibido adyuvancia con hormonoterapia entre 18 a 30 meses al menos y que tuvieran deseo de gestación. Y lo que se hizo, como vemos acá, pues fue iniciar la terapia hormonal en las pacientes más o menos 18 a 30 meses, y se suspendió la terapia por 2 años en todas las pacientes que tenían deseo de gestación. Fueron 497 pacientes, y de estas 497 que interrumpieron, 368, se lograron 368 embarazos en estas pacientes, y luego entonces se analizó el número de eventos de incidencia acumulada de cáncer de mama a los 3 años después de haber logrado esto. Acá se presentan entonces pues las características demográficas de enfermedad y de tratamiento previo en estas pacientes, y se presentaron 44 eventos nuevos de cáncer de mama en ellas, es decir, de las 397 pacientes que suspendieron la terapia por 2 años, de las 400 y pico, perdón, se lograron 397 embarazos, y en todas esas pacientes hubo 44 casos, bien sea de recidiva o de una nueva presentación de incidencia de cáncer de mama. Entonces se presentaron 44 eventos de cáncer de mama en estas pacientes, y acá está entonces las características de estas pacientes. Acá se compara del número de total de pacientes que había y el número de eventos, y comparan el grado histológico que se había presentado en el número de pacientes total versus los nuevos eventos que hubo. Entonces, pues el grado histológico tuvo un comportamiento igual a como había tenido, y en general, pues las distribución, digamos, histológica y características en las pacientes fue igual. Lo interesante de este estudio lo mostramos en estas gráficas, y es que acá se compara la gráfica de la incidencia acumulada de eventos y de recurrencia a distancia, comparando el grupo control, es decir, las pacientes que continuaron con su tratamiento normalmente sin interrumpir nunca hormonoterapia, y las pacientes que lo interrumpieron buscando un embarazo. Entonces, pues podemos ver que en cuanto a la incidencia acumulada de eventos de cáncer de mama en las pacientes que se hizo una interrupción del tratamiento, la incidencia de nuevos casos fue igual o un poquito menor respecto a las que no lo suspendieron. Y en cuanto a la incidencia acumulada de recurrencias a distancia, se encontró que incluso había una disminución de la presentación de recurrencias en pacientes que suspendieron la terapia buscando un embarazo.
Acá vemos los resultados de los embarazos en las pacientes que presentaron al menos un nacido vivo durante el ensayo y pues podemos ver que la mayoría fueron recién nacidos vivos, bien sea a término o prematuro. La mayoría fueron a término, solamente el 7% fueron prematuros. 25% de las pacientes presentaron algún aborto espontáneo durante el embarazo, durante el estudio, y solo se presentó un caso de muerte neonatal y no tuvo nada que ver, digamos, en relación con el manejo que había tenido la paciente. Por lo que se concluyó que completando el tratamiento y el seguimiento no se empeoraban los desenlaces oncológicos en las pacientes que suspendían la hormonoterapia durante 2 años buscando un embarazo. La interrupción de la terapia endocrina no empeora los resultados oncológicos y no confiere un mayor riesgo a corto plazo de eventos de cáncer de mama, estadio 1 o 2, ni recurrencia a distancia, siempre teniendo en cuenta que pues el seguimiento se hizo a 40 meses y no podemos dar datos sobre un tiempo más allá si va a generar consecuencias en las pacientes o no. Ahora vamos a hablar pues de este artículo publicado en ESMO en 2023 que habla también de la seguridad del embarazo después de un cáncer de mama en pacientes muy jóvenes con un cáncer hormonodependiente, y pues este es un metaanálisis que cogió como todos los estudios grandes que se habían hecho respecto a esto y buscó estudios de supervivencia de embarazo después del diagnóstico que tuvieran tratamiento con hormonoterapia, que incluyeran pacientes con cáncer de mama temprano con receptores de hormonas positivos, y lo que se evaluó, pues, que estos estudios evaluaran la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y el índice de riesgo. Los estudios que fueron excluidos fueron las series que tuvieran menos de 10 pacientes, las pacientes que no se les hiciera seguimiento posterior al diagnóstico de cáncer, que no tuvieran datos publicados, y finalmente se escogieron 8 estudios que reunían en total 3.805 pacientes con cáncer de mama temprano con receptores de hormonas positivos. De estos 3.805 pacientes reunidas de los estudios, se describen 1.285 embarazos logrados posteriores al tratamiento y 2.520 pacientes que igual suspendieron el tratamiento pero no lograron un embarazo posterior. Estos son pues los estudios que se incluyeron, que muestran, comparan los resultados de supervivencia, tanto de supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global en las pacientes, y pues todos los estudios incluidos fueron estudios de cohortes retrospectivos y ninguno tuvo una intervención como el POSITIVE que les había mostrado, por lo que pues no se incluye acá. Entonces, en cuanto a los resultados, de las 3.805 pacientes, 1.285 tuvieron embarazos posteriores al tratamiento, la media de edad fue de 31 años y el seguimiento se hizo incluso hasta 15 años en algunos estudios, pero pues la media de seguimiento fue de 4,3 años. Y en cuanto a las pacientes sin embarazo, pues la media de edad fue de 32 años, pero habían incluso pacientes con 40 años y el seguimiento también fue incluso en algunos estudios hasta 14 años con una media de 3,8 años. 7 de los 8 estudios incluían todos los subtipos histológicos, pero como el interés de este metaanálisis era evaluar los hormonales positivos, solo se extrajeron las pacientes con este. 2 de los 8 estudios no tenían datos de la biología del tumor, pero para clasificarlos lo hicieron según el tratamiento recibido. Entonces, si habían pacientes que estaban recibiendo hormonoterapia, se asumieron como tipos de cáncer luminales. 3 de los 8 estudios especificaban bien el tratamiento recibido, 2 de los 8 estudios especificaron la duración de la hormonoterapia y los demás no, y 3 de los 8 estudios informaron la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, acá en esta figura podemos observar que se está graficando la supervivencia libre de enfermedad entre las pacientes de las cohortes embarazadas y las pacientes sin embarazo que no interrumpieron la terapia. Y podemos ver pues que no hubo diferencia en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad ni en las pacientes embarazadas ni en las que no recibieron embarazo. Y en esta siguiente gráfica vemos las pacientes de la cohorte embarazada versus las no embarazadas en cuanto a supervivencia global. Y a diferencia de la gráfica anterior, podemos ver cómo hay una inclinación significativa hacia la izquierda, lo que nos quiere decir que en este estudio se demostró que incluso la supervivencia global fue mejor en la cohorte de pacientes que lograron, que tuvieron un embarazo durante la hormonoterapia suspendida que las que no lo tienen. Por lo que, pues en los resultados muestran que el embarazo después de un cáncer de mama con receptores de hormonales positivos
no afecta el pronóstico en las pacientes. En mujeres con diagnóstico y tratamiento previo de cáncer de mama con receptores hormonales positivos puede considerarse seguro. No hay una diferencia ni efectos perjudiciales en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad e incluso hay una mejor supervivencia global en las pacientes con un embarazo posterior al cáncer de mama con receptores de hormonas positivos en comparación con las que no concibieron nunca después del diagnóstico de cáncer de mama, por lo que el embarazo después del cáncer de mama no afecta ni la supervivencia libre de enfermedad e incluso puede mejorar la supervivencia global. Por lo que concluyen que no se debe desalentar el embarazo después del diagnóstico y los tratamientos de cáncer de mama con receptores de hormonas positivos y puede ser seguro en las pacientes y parece incluso conferir un beneficio de supervivencia como un factor protector que lo dejan interrogado en este estudio de la ESMO del 2023 y digamos que algún antecedente de sugerir esto, solo lo encontré en un estudio del 2001 que hablaba sobre la hipótesis del antígeno fetal, que incluso podía conferir inmunidad materna en la paciente y hacía que se estimulara esa inmunidad contra las células cancerosas por medio de un mecanismo de apoptosis y por eso el embarazo podría considerarse como algo protector o un factor protector para la paciente, pero pues no hay nada más publicado al respecto. En cuanto a la preservación ovárica, que sería lo primero a mirar en estas pacientes, la insuficiencia ovárica temprana, pues es un efecto tóxico desafortunado a largo plazo que es importante y potencialmente devastador, secundario a la quimioterapia en los pacientes con cáncer. Las manifestaciones van a incluir síntomas menopáusicos, osteoporosis e infertilidad en pacientes muy jóvenes. Las preocupaciones sobre la fertilidad pueden influir en las opciones de tratamiento para las mujeres jóvenes con el cáncer de mama por las preocupaciones que puede tener el médico en la paciente e incluso a pesar del beneficio conocido de supervivencia de la quimioterapia adyuvante, esto puede generar pues una no adherencia al tratamiento de las pacientes. Esta es la legislación hacia 2023 sobre preservación ovárica en pacientes que van a ser sometidas a cáncer. Solo lo encontré en Estados Unidos. Está, pues desde octubre del 2023 y está dividida por estados en Estados Unidos y podemos ver que los que están en azul son los que tienen una legislación activa para incluir a las pacientes en planes de preservación ovárica antes de los tratamientos y como podemos ver, pues es la minoría de los estados de este país que es uno de los más desarrollados y con más prevalencia de mujeres con cáncer de mama en pacientes jóvenes, por lo que pues es una preocupación que todavía no se esté implementando esto en las pacientes. Y vamos a hablar sobre los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que se ha visto en estudios recientes que pueden generar una inactivación ovárica durante la quimioterapia gonadotóxica, inhibiendo o mejorando la supervivencia del ovario, por decirlo así, en las pacientes a largo plazo. Entonces, generando esta supresión ovárica, van a minimizar el impacto de los agentes quimioterapéuticos sobre la función ovárica y asimismo sobre la fertilidad. Como se ve en la gráfica, pues lo que hacen, y como lo dice el nombre, es pues generar esta inhibición selectiva con los análogos de las GnRH y pues obviamente esto se va a hacer en pacientes premenopáusicas. Lo que más usamos actualmente es la goserelina y se ha demostrado que mejora las tasas de embarazo después de suspender el tratamiento quimioterapéutico en las pacientes y además ha disminuido los efectos secundarios de la hipoestrogenemia, como todo lo relacionado con la menopausia, los sofocos, los sudores nocturnos, los cambios de humor, el insomnio, la fatiga, la disminución de la libido, la disminución de la lubricación vaginal, la dispareunia e incluso el dolor osteomuscular. El estudio más grande y reciente que hay sobre esto es un estudio que se publicó en el New England Journal en el 2015 que habla sobre la goserelina como un agente protector ovárico durante la quimioterapia adyuvante en las pacientes con cáncer de mama y pues en la primera tabla mostramos los resultados respecto al embarazo en estas pacientes. Entonces, lo que esto analizó fue los ensayos que se han hecho de la coadministración de un agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas como la goserelina junto con la quimioterapia adyuvante con el propósito de proteger la función ovárica en las pacientes. Entonces, pues este es un gran ensayo
que es aleatorizado, y lo que sugirió fue que la coadministración de la goserelina con la quimioterapia tuvo un efecto protector ovárico, y pues este se hizo en una cohorte de pacientes en las que el 86% tenían cáncer de mama con receptores de hormonas positivos, y en estas pacientes se analizó el regreso a la menstruación que se hizo dentro del primer año, y este fue el que se utilizó como la medida principal de la función ovárica. Entonces, cuando se suspendió la hormonoterapia en estas pacientes que se había sumado con goserelina, se estableció el tiempo en el que la mujer retomaba sus ciclos menstruales como indicación de función ovárica, y se estableció que en estas pacientes Mm, en la mayoría regresaba dentro del primer año en ellas, y pues esto hablaba de protección de la función ovárica. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo para saber si la quimioterapia afectaba la función ovárica fue un poco complicado, porque no había una forma de medirlo cuantitativamente o exactamente. En esta tabla vemos los resultados, y pues vemos las pacientes que tuvieron intentos de embarazos y embarazos logrados después de haber tenido tratamiento, y lo comparamos entre las que recibieron quimioterapia solas y las que recibieron quimioterapia asociado a goserelina, y pues podemos ver que en todos los casos, tanto en intento de gestación como en gestaciones logradas, pues fueron mayores los casos en las pacientes que tenían asociado el análogo de GnRH, y pues los nacimientos en estas pacientes también fueron mayores. Dentro de estas pacientes, digamos que no se describe específicamente complicaciones en los recién nacidos, pero sí hablan de que el número de eventos pues fue muy bajo y que no tuvo nada que ver con respecto a administrar el medicamento. Acá vemos una gráfica de seguimiento de supervivencia a 4 años, y en el panel de arriba tenemos el análisis de la supervivencia libre de enfermedad, y en el panel B, que es el de abajo, vemos el análisis del seguimiento de la supervivencia global a 4 años, y las dos líneas nos están comparando las pacientes que recibieron quimioterapia con goserelina, que es la que sale más arribita, y abajo las pacientes que recibieron quimioterapia sola. Entonces, en cuanto a la gráfica de supervivencia a 4 años libre de enfermedad, podemos ver que en el grupo de quimioterapia con goserelina se presentaron 12 recaídas o muertes en las pacientes versus 24, es decir, el doble en las pacientes que recibieron quimioterapia sola. Y en cuanto a supervivencia libre, en cuanto a supervivencia global, se observaron 8 muertes en las pacientes de quimioterapia con goserelina versus 17 en las pacientes con quimioterapia sola, por los que el estudio nos invita a estudiar que además la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global con goserelina es mucho mayor que en las pacientes solas, y asimismo mejora las tasas de preservación ovárica y de embarazos exitosos en estas pacientes. Este es otro estudio, que es el estudio de prevención de la menopausia precoz, que se publicó en el 2022, que fue un estudio internacional de fase 3 aleatorizado, que se realizó para evaluar si la administración de los agonistas de GnRH, como la goserelina con quimioterapia, reducía las tasas de insuficiencia ovárica después del tratamiento adyuvante o neoadyuvante del cáncer de mama temprano con receptores hormonales. Entonces, este estudio fue pues para comparar la tasa de insuficiencia ovárica a los 2 años, y los resultados de embarazo entre las pacientes que recibían quimio con goserelina y las que recibieron quimio sin goserelina. Se incluyeron 218 pacientes en el estudio, y pues la tasa de falla ovárica fue del 8% en el grupo de goserelina y del 22% en el grupo de quimioterapia sola. Entonces, pues lo que debemos tener en cuenta es que siempre los enfoques que han demostrado utilidad, pues van a ser la preservación ovárica en general, sea como sea que se haga, y pues acá hay varias opciones de estudios que se han venido implementando y técnicas que se han implementado para preservación ovárica en las pacientes. Actualmente, pues tenemos las tecnologías de reproducción asistida, que pueden incluir la criopreservación de embriones y ovocitos, y la estimulación ovárica en estas pacientes pues se hace con gonadotropinas inyectables. En el caso de pacientes supervivientes a cáncer de mama, debe ser menor a 2 semanas, lograr el reclutamiento máximo de folículos que se logren, y pues la extracción de los ovocitos transvaginales. Estos se han demostrado por varios estudios que son seguros y eficaces en las pacientes supervivientes de un cáncer de mama, que no afectan o interfieren en su tratamiento, y
que se debe hacer con el uso de receptores moduladores selectivos de receptores de estrógenos y con letrozol complementarios para disminuir el riesgo de elevación de los niveles hormonales y así reducir la estimulación. Entonces, en este estudio del 2022, pues lo que dicen es que la criopreservación es segura en estas pacientes y que se debe acompañar de, pues acá lo hacían con letrozol para hacerlo seguro en las pacientes y evitar pues el riesgo de hiperestimulación y de hormonas elevadas para aumentar el riesgo de recaídas. También pues hay otras tecnologías de reproducción asistida en las pacientes y hay que tener en cuenta que en la criopreservación pues va a evitar el retraso de la salpingoforectomía bilateral en las pacientes que tienen mutaciones positivas del BRCA. Entonces se les puede hacer criopreservación para no retrasar el tratamiento en las pacientes y pues hay que tener en cuenta que el riesgo en el retraso del tratamiento va a disminuir la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en las pacientes, pero reducirlo 2 años por hacer la criopreservación o por hacer la preservación de la fertilidad en las pacientes en los estudios, como por ejemplo este estudio del 2021 que les traigo acá, han demostrado que no afecta la supervivencia en las pacientes en un seguimiento a los 5 años, por los que siempre se debe considerar esta opción en la paciente que lo desee. Finalmente, pues para concluir, se recomienda una evaluación y un asesoramiento médico para todas las mujeres que deseen quedarse embarazadas después del tratamiento del cáncer. Crucial esto para garantizar la buena salud en las pacientes y conocer los posibles riesgos. Tener en cuenta siempre que las tomografías y las imágenes de resonancia magnética con contraste deben evitarse durante el embarazo, por lo que la recomendación siempre es estadificar a la paciente que está buscando un embarazo siempre antes del cáncer de mama. Entonces, tenemos una paciente que fue diagnosticada, esperó 2 años, recibió tratamiento de 18 a 30 meses, le suspendemos el tratamiento porque ella quiere iniciar buscar una gestación, siempre ahí se debe volver a reestadificar la paciente antes de concebir el embarazo porque las imágenes de estadificación están contraindicadas durante la gestación. Tener en cuenta que la miocardiopatía inducida por quimioterapia es un evento no poco frecuente en las pacientes que fueron llevadas a tratamiento de cáncer de mama, por lo que esas pacientes en caso de durante un embarazo requieren un tratamiento cuidadoso para evitar complicaciones y seguimiento por medicina materno-fetal. Es esencial volverlas a estadificar antes de la concepción, como les estaba explicando, y aunque la experiencia en el manejo del embarazo en las pacientes después del tratamiento está aumentando, aún persisten lagunas en los datos y adicionalmente las terapias nuevas que están saliendo para cáncer de mama no se han probado ni su seguridad en pacientes pues que están embarazadas o en pacientes que tienen deseo de gestación después. Y pues queda por determinar la toxicidad ovárica de alguno de esos agentes nuevos que se están implementando para el cáncer de mama. Aún, pues no hay registro de los resultados del embarazo de las pacientes que han recibido radioterapia pélvica en las pacientes, por lo que no lo tocamos en esta charla, y pues se requieren colaboraciones multidisciplinarias para estas pacientes porque siempre estamos buscando la calidad de vida de la paciente. Y el tratamiento de los efectos físicos y psicológicos del cáncer en su terapia se deben considerar siempre componentes críticos de la atención de la supervivencia de estas pacientes, porque esto garantiza pues una mayor adherencia y una tolerabilidad de las pacientes, lo que puede mejorar su calidad de vida. Tener en cuenta que pasar por alto estas alteraciones es negar pues nuestros esfuerzos para mejorar los resultados oncológicos globales en las pacientes, que pues es igual de importante que otras consideraciones que tenemos en cuenta. Siempre abordar los efectos físicos y psicológicos del cáncer va a ser fundamental. En cáncer con hormonoterapia adyuvante, el asesoramiento y el manejo proactivo de las secuelas van a mejorar la calidad de vida y la adherencia al tratamiento y pues siempre tratar de disminuir los efectos de infertilidad en las pacientes que pues como ya lo resumí, es razonable que estas mujeres suspendan el tratamiento después de 18 a 30 meses para intentar concebir. Muchas gracias. La revisión estuvo muy buena, tocaste los estudios más importantes que tenemos en oncología, en cáncer de mama con respecto al embarazo posterior a pacientes sufriendo de cáncer de mama. No, pues muy bien, excelente. Un par de cosas para todos. Creo que cubrirse todos los ámbitos, pero quería contarles que en la unidad de nosotros de mama ya tenemos varias pacientes sobrevivientes de cáncer de mama a las cuales será practicado el protocolo que mostró Daniela con el SIO Positive.
en el cual las pacientes con estados tempranos se llevan a un tratamiento de hormonoterapia, se suspende y después las pacientes se embarazan y se retoman su hormonoterapia. Es un protocolo, como lo dijo Daniela, nosotros en general cada vez tenemos o el 10% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son menores de 40 años, el 10%, y tenemos unas cosas muy interesantes. Primero que la población por debajo de 40 años no se tamiza en ninguna parte del mundo, entonces el problema es que tenemos tumores localmente avanzados. Son tumores que se diagnostican durante examen físico o por algún síntoma de la paciente. Y lo otro son tumores obviamente con un volumen mayor y tumores de peor pronóstico, dado que, como decía Annalise, son tumores mal diferenciados, usualmente tienen axila comprometida, tumores triple negativos, y también tenemos que cruza una variable que es cáncer de mama en mujer joven, que son portadoras de mutaciones genéticas. Entonces, por ejemplo, la misión de nosotros los mastólogos, por supuesto, es oír a la paciente, explicarle y acompañar, obviamente, en su deseo de paridad y, obviamente, seleccionar el mejor paciente para que pueda tener su embarazo posterior, ¿no? Pero fue todo lo que dijo Daniela. Muchas felicitaciones, muy bien. Y no sé si tienen algunas preguntas al auditorio. No, también felicitar a Daniela por la extensa y completa revisión y presentación. Pues un tema que, como menciona Jorge también, pues lo que él menciona es muy, muy real. Era un error gravísimo que una mujer con ese diagnóstico y tratamiento se le ocurriera, que se le pasara por la cabeza la idea de buscar un nuevo embarazo. Pero pues ya vemos que los avances son importantísimos y el margen de seguridad que se le ofrece a esta mujer es mucho mayor que lo que tenía hace 20 años. Y conociendo como la alta exigencia, el rigor de los tratamientos de fertilidad que hay hoy en día, que son resultados también erráticos y frustrantes y de muy elevados costos, mi inquietud es en mujeres de edad avanzada, ¿qué clase de apoyo, asesoría psicológica y emocional debe recibir esta mujer y por cuánto tiempo debe recibir ese respaldo antes de someterse o decidir someterse a un tratamiento tan riguroso de infertilidad, después de haber tenido un cáncer y haberlo superado exitosamente? Muy bien. No hay más comentarios, preguntas para nuestros expertos. Pero el doctor Daniel dejaba una incógnita sobre cómo era el seguimiento de sus pacientes por parte No, de psicología. si la mujer va a decidir que va a buscar un nuevo embarazo, ¿qué clase de apoyo tendrá ella en la parte psicológica y emocional? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y quiénes son los que van a encargarse de darle ese soporte a ella en la parte psicológica y emocional? Si es una Ah, consulta de psiquiatría, psicología, no perfecto. sé, ¿quién nos va a orientar en eso? O si eso le corresponde más al grupo de infertilidad que la va a tratar. Bueno, mira, lo que hacemos usualmente es lo siguiente. Primero, se aborda a la paciente al inicio del tratamiento, obviamente porque eso toca irlo cultivando antes del inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque esas pacientes usualmente van a un tratamiento citotóxico de quimioterapia, los cuales, como dijo Daniela, tienen una probabilidad alta de generar una menopausia definitiva. Entonces, en ese mismo momento del diagnóstico, la estratificación del cáncer y el inicio de la terapéutica con esquemas citotóxicos que pueden llevar a una menopausia definitiva, se le pregunta a la paciente y se arranca la quimioterapia en conjunto con análogos de la GnRH para disminuir la probabilidad de una falla o de una menopausia inducida por esquemas de quimioterapia. En ese momento ya se empieza a abonar ese futuro embarazo de esta paciente porque la paciente lo manifiesta. En ese momento la paciente usualmente siempre se manda al grupo de infertilidad y también el grupo de oncología para arrancar los tratamientos. De este grupo de pacientes también hay unas que el grupo de infertilidad también hace inducciones de la ovulación para preservar los ositos, por supuesto, a futuro si cruza la barrera de una paciente mayor que a futuro puede tener algún problema con su embarazo. Entonces, en resumidas cuentas, siempre habrá un apoyo psicológico, tanto del grupo de oncología, parte del protocolo de nosotros es mandar a paciente directamente a psicología y por supuesto en conjunto manejo con el grupo de ginecología también. Eso siempre va en conjunto con un grupo interdisciplinario como ustedes, por supuesto. Desde un principio se llama psicología. Muchas gracias. Y